Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es sábado 27 de julio, es el sábado de la semana número 16 del tiempo ordinario. Creo que las dos partes son muy interesantes el día de hoy. La primera, donde Monseñor nos habla en su diario, y la segunda por lo que estamos estudiando en Mateo de la parábola de el trigo y la cizaña. Esta es la parábola que vamos a estudiar, es una parábola de mis favoritas. Y el profeta Jeremías, que tiene una enseñanza radical, muy adaptada a nuestros tiempos, pero estoy seguro que usted va a estar de acuerdo conmigo de que es una lectura a la que no se le pone mucha atención. En la primera parte, Monseñor Romero tiene la visita, yo digo interesante porque es un misionero jesuita que viene de la India, y él descubre en Monseñor Romero, en la predicación de Monseñor Romero, en el arzobispado, en la iglesia del Salvador, descubre, dice él, como un milagro. Ha recogido algunas de las homilías que se compartían de manera impresa, salían en el periódico de orientación y salían unos folletitos donde estaban algunas homilías de Monseñor Romero. Él se las lleva todas y las lleva para la India. Esto es una joya para Monseñor Romero, dice, una iglesia que es inspiración de todo el mundo y que él la considera un milagro. Este misionero jesuita hindú la considera un milagro. Promete él llevar estas homilías, hablar de la iglesia del Salvador allá en la India, como es un misionero, y Monseñor encantado de ese tipo de valoraciones. Pero él se compromete, Monseñor, se compromete a hacer algunos cambios en la arquidiócesis a propósito de lo que le ha dicho este misionero. Seguramente le dijo algunas cosas que él no veía bien. Monseñor se compromete. Hay un periodista y politólogo de Venezuela. Yo les he mencionado que Venezuela y El Salvador en esta época del 70 y 80 fue una hermana república muy solidaria. Allá había un clima de respeto y valoración por la situación del país, y aquí está un politólogo también interesado en conocer qué es lo que está pasando en El Salvador. ¿Por qué suena? ¿Por qué se escucha ruido de El Salvador? Y Monseñor explica humildemente lo que se hace como iglesia. Monseñor va a una titulación, dice él, en la Vicaría de Mexicanos están los padres, y allí se da un evento de la graduación, la titulación del padre Nicolás González. Él hizo una tesis y le regala un volumen a Monseñor. Una tesis que yo esta mañana preparando el programa me propuse, ojalá, conocer un día esa tesis. Se llama Amor como expresión de la personalidad. Si quieren, es un tema filosófico, tal vez un tema psicológico, pero viniendo de un sacerdote, del padre Nicolás, me ha llamado la atención. No tengo acceso a esta tesis, ojalá, me gustaría leerla, cómo plantea él el amor como expresión de la personalidad, y que le dé un volumen, un ejemplar a Monseñor, significa que Monseñor seguramente lo leyó. A lo mejor
Más adelante, Monseñor puede hacer un comentario sobre esta expresión del amor como expresión de la personalidad. Me llama la atención. Finaliza Monseñor ahora con una visita de una hija de una personalidad que acogía a sacerdotes, y ahora esta hija es una matrona. Matrona es las muchachas, señoras que ayudan a dar a luz a las mujeres embarazadas. No pueden ir al hospital, y a veces ahí en la casa o en la casa de la matrona, como le llamamos, partera, ahí se hace todo. Y vienen a visitar a Monseñor, y Monseñor agradecido con esta familia que en otro tiempo, cuando los señores sacerdotes que llegan con ella eran seminaristas, ahí se les acogió en esta casa. Y él le llama a esto Betanias. Oigamos a Monseñor. Miércoles 26 de septiembre. La primera visita de esta mañana fue de un jesuita misionero de la India, el cual ha oído hablar mucho de nuestra arquidiócesis y me dijo que había gozado mucho oyendo la homilía del domingo recién pasado, y que llevaba como recuerdo de su paso por San Salvador varias homilías de las que se han distribuido ya impresas para mostrarlas a sus compañeros en la India como ejemplo de una iglesia que es inspiración de todo el mundo y que él la considera casi un milagro. Yo le agradecí frases tan elogiosas y le ofrecí también nuestro agradecimiento en oraciones por la India, así como le pedíamos la solidaridad de las oraciones de aquellas iglesias. Otra visita interesante de hoy es la de un periodista y politólogo de Venezuela, el cual grabó impresiones de nuestro modo de pensar acerca de la situación del país y de la iglesia. Nuestro sumo interés en la vida de nuestra iglesia y en su defensa coherente de los derechos humanos. También varios sacerdotes y varios seglares estuvieron esta mañana en mucho trabajo y visitas a nuestro arzobispado. El padre misionero se llevaba muy grata impresión de la actividad de nuestra oficina central de la arquidiócesis. Le doy gracias a Dios por este testimonio que nuestra iglesia está dando, y como le dije al padre misionero, aprovecharé sus impresiones para estimular a nuestra iglesia a mantenerse fiel a su evangelio. Al mediodía fui a almorzar con los padres de la vicaría de mexicanos en la iglesia de mexicanos, donde el padre Samuel Orellana nos atendió muy gentilmente. Allí celebramos la titulación del licenciado del padre Nicolás González, el cual me obsequió un ejemplar de su tesis, leyéndome la cariñosa dedicatoria que ha escrito en la primera página de su tesis para mí. Le agradezco este nuevo testimonio de solidaridad sacerdotal. La tesis es sobre un autor y sobre el tema del amor como expresión de la personalidad. Estuvo explicándonos durante el almuerzo varios aspectos filosóficos de su tema. Varios sacerdotes de la diócesis de San Vicente y el padre Clemente Barrera de la diócesis de Santa Ana acompañaron al mediodía a la señorita Ana Echeverría, hija de doña Guadalupe, una noble matrona de México que tuvo un sentido muy hospitalario para con todos estos sacerdotes cuando eran seminaristas, y vino a visitarme rodeada de todos estos sacerdotes, por lo cual elogié ese sentido de hospitalidad y la gran recompensa que Dios da a quienes
atienden así a sus sacerdotes. Sentía muy conmovida y de mi parte también mucho agradecimiento al Señor porque sus sacerdotes, a pesar de la persecución, siempre encuentran Betanias que los acogen con cariño. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Les decía que hay una gran enseñanza en estas dos secciones. La primera, hablando de Monseñor Romero como un ejemplo para el mundo, lo dijo el misionero jesuita de la India, recoge elementos positivos, los valora, pero tampoco Monseñor cae en la vanagloria. Él busca precisamente que estos piropos que le caen a él los distribuye en todo el equipo. Voy a hablar con todos los sacerdotes, con la diócesis, con estas palabras que usted nos ha dado, para que ellos sigan potenciando, sigan siendo fieles al Evangelio. Y en esta segunda parte, en donde vamos a estudiar al profeta Jeremías, y seguimos en el discurso de las parábolas del reino según Mateo, vamos a extraer, creo yo, grandes enseñanzas. Me atrevo a pensar que algunas de estas enseñanzas son poco estudiadas, poco tratadas, y por eso muchas veces comprendemos mal el Evangelio. A veces le echamos la culpa a los curas, a los pastores, a veces a los gobernantes, y la realidad creo yo que es otra. Comencemos con Jeremías, capítulo 7, versículos del 1 al 11, y dice lo siguiente: Palabra del Señor que recibió Jeremías. Ponte a la puerta del templo y grita ahí esta palabra. Escucha, Judá, la palabra del Señor. Los que entran por esas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Enmienden su conducta y sus acciones, y habitaré con ustedes en este lugar. No se crean seguros con palabras engañosas repitiendo: es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si enmiendan su conducta y sus acciones, si juzgan rectamente entre un hombre y su prójimo, si no explotan al forastero, al huérfano y a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, si no siguen a dioses extranjeros para su mal, entonces habitaré con ustedes en este lugar, en la tierra que di a sus padres desde hace tanto tiempo y para siempre. Miren, ustedes se fían de palabras engañosas que no sirven de nada. De modo que roban, matan, adulteran, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a dioses extranjeros y desconocidos y después entran a presentarse ante mí en este templo que lleva mi nombre y se dicen: estamos salvos para seguir cometiendo cosas abominables. Y se preguntan: ¿estamos salvos para seguir cometiendo esas abominaciones? ¿Creen que es una cueva de bandidos este templo que lleva mi nombre? Atención, que yo lo he visto, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No es fácil. Para entender estos trozos de Jeremías, necesitamos conocer la división del reino. Necesitamos saber también, conocer la ley que dio Dios por medio de Moisés a este pueblo. ¿Cómo entendieron la ley? ¿Cómo entendieron la intención de David de construir un templo? Porque David ya había construido su palacio y Dios seguía en una tienda de campaña. David creyó: si yo tengo un palacio, yo soy el rey, tengo un palacio, el Dios
de Israel debe tener también su palacio, que será el templo. Dios le dice a David, sí, pero no lo vas a construir tú, lo va a construir tu hijo, Salomón. Y Salomón construyó un templo hermoso, hermoso para el pueblo de Israel. Fue destruido, fue reconstruido, fue otra vez destruido y fue reconstruido, y hoy, en el año 70, lo destruyeron y no se ha vuelto a reconstruir en 2000 años. ¿Qué sentido tiene el templo para un pueblo que no teme ni obedece a Dios? Estando trabajando allá en Santiago Veraguas, en Panamá, en una de las comunidades cercanas a la catedral, yo tuve una reunión y dijimos que después de la reunión podíamos celebrar la Eucaristía. La gente me propuso, celebremos primero la misa y después nos quedamos en reunión. Magnífico. Cambiamos el orden. Y la misa la traté de hacer corta porque me interesaba más la reunión. Esa comunidad no tenía ermita. Y uno de los temas de la reunión era dónde y cómo construimos la ermita. Esta es la reunión que los hermanos de esa comunidad habían pedido. Curiosamente, a la Eucaristía llegó una persona, decimos ordinariamente con posibilidades económicas, dueño de una empresa, y él no opinó si hacíamos antes la reunión o antes la misa, pero él estuvo ahí. Y yo pensé, si vino por la misa, termina la misa, se va. Se quedó. Y cuando tocamos el tema de la ermita, esta persona pudiente en relación al resto del grupo, me dio una gran lección. Padre, me dijo, en esta comunidad somos bien poquitos. Y si se construye, si construyéramos una ermita, un lugar donde celebrar la misa, porque hasta ahora la estamos haciendo en las casas, en la casa comunal. Si construyéramos primero la ermita, me dijo, la gente puede venir por la ermita, no por la palabra de Dios. Yo me quedé callado completamente. Y lo escuché. Y siguió hablando. Y la comunidad estaba impresionada de la opinión de esta persona. Y me dijo una frase que después yo iba a utilizar con toda claridad. Me dijo, Héctor Gallego enseñó que primero se construye la comunidad y después el templo. Les quiero decir que yo estuve 3 años en esa catedral y nunca construimos la ermita, porque le hice caso a esas palabras. Primero construyamos la comunidad, después la ermita. En muchos lugares de nuestro continente, muchas veces hacemos grandes templos y después andamos inventando cómo construir la comunidad. Esto no crean. Lo que está diciendo el profeta Jeremías hoy es una verdad no solo para el año 587, 620, no. Esta palabra del profeta es palabra actual. Jeremías está hablando al reino de Judá. El reino del norte, Samaria, ya no existe. Ahora le toca el turno a Judá. Y en presencia de Jeremías, Judá va a ser destruido. Dios le dice al profeta, párate en la puerta del templo y grita esto. El profeta tiene que hacerle caso a Dios, ¿no? Para eso lo ha escogido. Párate en la puerta del templo y di estas palabras. Escucha, Judá, ya Samaria no existe.
Escucha la palabra del Señor. Los que entran por esas puertas, escuchen. Ustedes que entran para adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Y viene la lista que le podríamos llamar los 10 mandamientos, el decálogo, el código de la alianza, como usted le quiere llamar. Enmienden su conducta. Eso no está en los 10 mandamientos de Moisés. Enmienden su conducta y sus acciones. Y habitaré con ustedes en este lugar. No se crean seguros con palabras engañosas repitiendo: es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si enmiendan su conducta y sus acciones, si juzgan, ya viene esta palabra, juzgan, si juzgan rectamente entre un hombre y su prójimo, juzgan. Yo les he dicho a ustedes que para mí el mejor período del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel es el sistema político de los jueces. Si juzgan rectamente entre un hombre y su prójimo, y sigue, si no explotan al forastero, al huérfano y a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, si no siguen a dioses extranjeros para su mal, se acabaron los mandamientos. Entonces, habitaré con ustedes en este lugar, en la tierra que di a sus padres desde hace mucho tiempo y para siempre. Miren, ustedes se fían de palabras engañosas que no sirven de nada, de modo que roban, matan, adulteran, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a dioses extranjeros y desconocidos y después entran a presentarse. Esto sí es el decálogo. De modo que roban, matan, adulteran, juran en falso, queman incienso a Baal, idolatría, siguen a dioses extranjeros, idolatría, y después entran al templo. Este mensaje del profeta Jeremías sigue siendo actual. Hay mandatos con decálogo y hay mandatos sin decálogo. Cuando usted analice la diferencia entre el decálogo, los mandatos, y los que no están en el decálogo, usted a esto le puede llamar cumplimiento de la ley a una cosa o llamarle ley, y lo otro es la ética. Usted no solo cumpla la ley, también tenga ética. Cumpla la ley, no jure en falso, no mienta, etcétera, sí, pero la ética me ubica en otro plano. El plano es que yo no soy Dios. Yo soy humano y ahí tengo que yo hacer un juicio justo. No tengo que explotar. No tengo que tratar mal al huérfano. No le puedo robar, no le puedo expropiar, no le puedo... Me sobran sentimientos para decir lo que quiero decir. Una cosa es cumplir la ley y otra cosa es tener una ética. Si usted solo cumple la ley, usted ya llegó a fariseo. Perfecto, es un fariseo. Acepte que usted es un fariseo. Yo soy un fariseo. Si solo cumplo la ley, soy un fariseo. Pero si tengo una ética, entonces soy cristiano y cristiana. Pero si solo cumplo la ley, no. Por eso hay mucha gente que no cumple la ley, pero tiene ética. Y hay que Dios vea qué mira. ¿Mira el cumplimiento de la ley o mira la ética? Eso lo decide Dios. Yo, cristiano, siguiendo el ejemplo de Monseñor Romero. Monseñor Romero cumplía la ley, claro que sí, pero tenía una ética. Y esa ética de Monseñor Romero es lo que lo hizo grande. No el cumplimiento de la ley. La ley hay que cumplirla. Los mandamientos hay que cumplirlos. Pero la ética hay que vivirla. Hay que tenerla en el corazón. Es inagotable el trozo de Jeremías, pero en todo caso yo sé que estamos en una formación
Eso es lo que yo intento. Y siempre van a quedar cosas pendientes para dentro de un año volver a tocarlas porque hoy no nos da el tiempo. Leemos el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30 y dice lo siguiente. Jesús propuso a la gente otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron, Señor, ¿no había sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él respondió, esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla y luego recojan el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Yo les decía que esta parábola es de mis favoritas. Hay mucho que decir, no lo vamos a agotar, no tenemos el tiempo, pero solo quiero dejarles un sentimiento. Cuando hablamos de la creación, Génesis 1, Génesis 2, tenemos dos relatos de la creación. Cometemos, creo yo, voy a acusarme primero, yo y creo que algunos de ustedes cometemos el error de irnos al Génesis 1 y Génesis 2 para hablar del bien y el mal. Y creemos, ahí viene el detalle, que Dios es responsable del mal. Vamos a poner un ejemplo. En algunos lugares abunda la serpiente. Y la serpiente me muerde y me mata. ¿Y quién creó la serpiente? ¿Dios? Pues sí. Si nos vamos al Génesis 1 y 2, Dios es culpable del mal. Si nos venimos a la parábola llamada del trigo y la cizaña, Dios no es responsable del mal. Conclusión, en la parábola dice, algún enemigo sembró la cizaña. La cizaña y el trigo se parecen. El mismo tipo de hoja, el mismo color verde, el mismo tamaño, se parecen. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que el trigo da fruto, la cizaña no da fruto. Entonces Jesús, cuando los peones, los labradores le dicen, ¿quieren que vayamos a arrancarlo? No, porque se parecen mucho. Y ustedes al querer cortar cizaña pueden cortar el trigo. No, espérense, porque el trigo va a echar espigas y va a dar fruto. La cizaña solo es paja. Y esto queda muy bien en el dicho popular que tenemos aquí en el país, ¿verdad? No me vengas con pajas. Quiero ver tus frutos. Si das fruto, entonces eres trigo. Si no das fruto, sos cizaña. Si das fruto, eres del bien. Si no das fruto, eres del mal. Sirve para el fuego. Esta parábola, aplicada con lo que hemos estado estudiando del profeta Jeremías, ya llevamos varios estudios de Jeremías, si lo comparamos, ¿qué es lo que Jeremías le pide al pueblo? Den fruto, no solo sean paja, no solo sean cizaña, den fruto,
fruto cumpliendo la ley, frutos con la ética. Pero den fruto. Me gusta esta parábola porque a la hora de estudiar la situación que vivimos, se aplica muy bien esto. Yo quisiera acabar con todos los malos, espérate. Ahorita cuando van creciendo, se parecen, son iguales. Solo que unos van a dar fruto y el otro no. El que no da fruto, hay que cortarlo y echarlo al fuego. En la sociedad, muchas veces arrancamos trigo, queriendo quitar la cizaña. Y ahí es donde está nuestro mal social. Mataron a Monseñor Romero creyendo que él era cizaña. Y Monseñor Romero era trigo hermoso. Y dejaron vivos a todos los escuadroneros, a los militares asesinos, a los empresarios que financiaron el crimen de Monseñor Romero y los escuadrones de la muerte que mataron a miles, estudiantes, campesinos, obreros, muchachas, por decir que querían salvar el país. Mataron, cortaron el trigo y dejaron viva la cizaña. Esto se repite en todos los países, en todos los gobiernos, en todos los sistemas políticos. Conclusión de esto que les hablaba del mal. Teológicamente, nosotros usamos la palabra enigma. El mal es un enigma. Nadie puede decir quién es el culpable. El mal está ahí. Y la enseñanza bíblica es, al mal hay que vencerlo a fuerza de bien. La cizaña solo se vence cuando es tiempo de cosecha. Yo no voy a cortar la cosecha, la va a cortar Dios. Yo no soy quien para cortar la cizaña. La cizaña la corta Dios. Y eso lo hace en su momento. Dice un dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Dios se encarga de eliminar el mal. Dios se encarga de bendecir el bien. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.